Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Ricardo Quintana García y el día de hoy les hablaré sobre la célula eucariota. Bueno, para comenzar, ¿qué es la célula eucariota? Bueno, pues la célula eucariota es aquella que tiene un núcleo definido, cubierto por el citoplasma y protegido por una membrana que constituye la envoltura celular. Los organismos compuestos por células eucariotas se denominan eucariontes y forman parte del reino eucariota. Estos son los animales, las plantas y los hongos. Características de la célula eucariota. Es de gran tamaño, mide entre 10 a 30 UM. Son más grandes, de estructuras más complejas que las células procariotas. Tienen un núcleo definido. Son células cuyo núcleo está definido y protegido por una membrana. Está compuesto por organulos. Posee diversos organulos que dan forma y participan en el funcionamiento de la célula. Necesita energía. Su funcionamiento depende de la energía que obtiene de los nutrientes que absorbe. Se reproducen y dividen por medio de la mitosis y de la meiosis, y las células eucariotas se pueden dividir y contener también carga genética. Partes de una célula eucariota. Bueno, esta está compuesta por la membrana celular o membrana plasmática, que es la envoltura doble que rodea la célula y contiene todo su material. Es permeable y permite la entrada de proteínas y otros nutrientes necesarios para el citoplasma, así como la salida de desechos. Núcleo celular. Contiene el material genético del ser vivo, el ADN, y donde se controlan y regulan las diversas funciones de la célula. Esta está cubierta por una envoltura nuclear. El citoplasma se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo de la célula y es de consistencia acuosa. Contiene una red de membranas y organulos celulares con funciones particulares. Limosomas. Organulos que se encargan de la digestión celular, lo que ayuda en el funcionamiento de las células. Mitocondrias, organulos que aportan energía a la célula. Ribosomas, organulos que realizan la síntesis de proteínas que permite traducir el ARN mensajero, es decir, información genética. Citoesqueleto, filamentos de proteínas que le dan soporte a la célula, intervienen en la movilidad y división celular. Retículos endoplasmáticos, se encargan de sintetizar proteínas y lípidos y del transporte celular. Se diferencian del retículo endoplasmático liso y en el retículo endoplasmático rugoso. Aparato de Golgi. Se encarga de transformar y aportar por el organismo las proteínas. Pared celular. Es propio de las plantas, las algas y los hongos. Se encarga de darle rigidez, forma y soporte estructural a una célula eucariota vegetal. Tipos de célula eucariota. Célula vegetal es un tipo de célula eucariota propia de las plantas y tejidos vegetales. Se caracteriza por tener una pared celular que la hace más resistente, cloroplastos y vacuola central. Además, es capaz de realizar la fotosíntesis, proceso químico que le permite a las plantas sintetizar sustancias haciendo uso de la luz y liberar oxígeno. Célula animal. A diferencia de la célula vegetal, la célula animal carece de pared celular y de cloroplastos. Son células que pueden adoptar diferentes formas y tamaños. Se caracterizan por poseer centriolos y abundantes organelos. Células de hongos. Son células muy semejantes a las células animales, pero que presentan algunas diferencias. Por ejemplo, la pared celular está compuesta de carbohidrato quitina. Tiene una forma un poco definida y los hongos más primitivos son los que poseen flagelos. Diferencias entre la célula procariota y eucariota.
Las células procariotas tienen una estructura interna simple. No tienen un núcleo definido, por lo que el material genético se encuentra extendido por todo el citoplasma. Tampoco presentan orgánulos y su reproducción es asexual. Son células bastante antiguas. Por su parte, las células eucariotas son más recientes que las células procariotas y se caracterizan por contar con un núcleo celular donde se encuentra el material genético protegido por una membrana. La estructura interna de las células eucariotas es más compleja y realiza funciones más específicas. Su reproducción es sexual y puede formar organismos pluricelulares. Origen de la célula eucariota. El origen de los eucariontes es un complejo proceso que tienen un origen procariota. Si bien hay varias teorías que explican este proceso, según la mayoría de estudios, se produjo por endosimbiosis entre varios organismos procariotas, en donde el ancestro principal, protoeucariota, es decir, arqueano, y las mitocondrias y cloroplastos son de origen bacteriano. Es discutible la incorporación de otros organismos procariotas. La teoría más difundida al respecto de las endosimbiosis seriada, postulada por Lynn Margulis. La teoría endosimbiótica. Esta interpretación no es extensiva al origen de la membrana nuclear, la cual se habría establecido a partir de una invaginación de la membrana celular. Organismos eucariotas. Los organismos eucariotas forman el dominio eucariota, que incluye a los organismos más conocidos, repartidos en 4 reinos: Animalia, animales; Plantae, plantas; Fungi, hongos; y protistas, que no pueden clasificarse entre los 3 primeros reinos. Incluyen a la gran mayoría de los organismos extintos, morfológicamente reconocibles, que estudian los paleontólogos. Los ejemplos de la disparidad eucariótica van desde un dinoflagelo, un protista unicelular fotosintetizador, un árbol como la sequioia, un calamar o un racimo de setas, cada uno con células distintas y, en el caso de los pluricelulares, a menudo muy variadas. En resumen, eucariota incluye a los organismos pluricelulares más conocidos, repartidos en los reinos, como animales, plantae, fungi, y también se encuentran organismos unicelulares microscópicos, entre los que están microsporidios, protozoos, ameboides, flagelos, ciliados, levaduras, algunos hongos y mohos. Reproducción. Las células eucariotas se pueden reproducir de 3 maneras distintas, principalmente bipartición. El núcleo se divide en 2 y después la célula se divide en 2 del mismo tamaño. Gemación. El núcleo se divide en 2, uno se desplaza hasta la membrana y forma una yema que se separa, formando 2 células de distinto tamaño. Esporulación. El núcleo se divide repentinamente y se rodean de membranas formando células llamadas esporas. Organización. Las células eucariotas representan un citoplasma organizado en compartimentos con orgánulos separados o interconectados, limitados por membranas biológicas que tienen la misma naturaleza que la membrana plasmática. El núcleo es el más notable y característico de los compartimentos en el que se divide el protoplasma, es decir, la parte activa de la célula. En el núcleo se encuentra el material genético, el ADN, y el ADN se encuentra distribuido en múltiples cromosomas y unidos a proteínas, principalmente a proteínas cromosómicas llamadas histonas.
y porta toda la información necesaria para que se lleve a cabo todos los procesos tanto intracelulares como fuera de la célula, es decir, en el organismo en sí. El protoplasma se distingue de tres componentes principales a conocer: la membrana plasmática, el núcleo celular. Bueno, ahora seguimos con la fisiología. Aunque las células eucariotas demuestren una diversidad increíble en su forma, comparten las características fundamentales de su organización celular arriba resumidas, y una gran catálisis homogénea en lo relativo a su bioquímica o composición y metabolismo que contrasta con la inmensa heterogeneidad que en este terreno presentan las procariotas. Las células eucariotas contienen en principio mitocondrias, organulos que habrían adquirido por endosimbiosis de ciertas bacterias primitivas, lo que les dota de la capacidad de desarrollar un metabolismo aerobio. Sin embargo, en algunos eucariotas del reino protista las mitocondrias han desaparecido, secundariamente el curso de la evolución. Y en general derivando a otros organulos como las hidrogenosomas. Algunos eucariontes realizan la fotosíntesis, a diferencia de la célula animal, gracias a la presencia en su citoplasma de organulos llamados plastos, los cuales derivan por endosimbiosis de bacterias del grupo denominado cianobacterias o algas azules. La compartimentalización celular. La célula es una estructura altamente compartimentalizada. La envoltura nuclear separa los dos compartimentos principales, núcleo y citoplasma, limitado por la membrana plasmática. La mayor parte de los compartimentos citoplasmáticos y organelos están delimitados por endomembranas, el retículo endoplasmático granular, síntesis de proteínas, las mitocondrias, producción de energía, las lisosomas, que es la agregación de proteínas y otras moléculas, los peroxisomas, procesos de oxidación, y el complejo de Golgi, modificaciones post-direccionales y distribución de las proteínas dentro de una célula. El líquido citoplasmático rico en proteínas donde se encuentran estos organelos se denomina citosol. El citoesqueleto, formado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, es esencial para definir la morfología de la célula y para establecer el tráfico intracelular de organulos y moléculas para que se produce en la periferia de la célula y en el interior. Modelo de flujo de la expresión genética. En el núcleo tiene lugar una parte muy importante del flujo de la información genética: la transcripción, síntesis de RNA primarios o inmaduros a partir del ácido desoxirribonucleico y el procesamiento de estos, que incluye la formación de la caperuza de metilguanosina en el extremo y empalme de exones por el complejo llamado esplicosoma, y la formación de una cola de poli A en el extremo J. Todo ello tiene lugar en distintos compartimentos del núcleo que no están limitados por membranas. Territorios cromosómicos: dominios específicos del núcleo ocupados por cada cromosoma e interfase. Nucleolo, donde tiene la síntesis del RNA ribosómico. Cuerpos de Cajal, que acumula ribonucleicoproteínas implicadas en la biogénesis de RNAs pequeños, que interviene en el proceso. Áreas de factores de splicing, concentran factores implicados en el procesamiento de los RNAs. En estas áreas se depositan y ensamblan
fosforilan y transfieren dichos factores a las fibrillas pericromáticas para formar el espleosomas y maquinaria especie. Bueno, eso sería toda mi parte y aquí les dejo unas preguntas para responder, que sería: ¿qué función tienen las células eucariotas? ¿Qué tipo de células eucariotas existen? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo se forman las células? Y por último, ¿dónde las vemos? Muchas gracias por su atención y hasta luego.